Este vídeo comienza exactamente en el lugar donde para todos se inicia la jornada diaria, en el hogar. Y si se trata de un vehículo eléctrico o de un modelo híbrido enchufable, entonces lo más recomendable sería contar con una opción de carga en el propio hogar. En el peor de los casos, en un punto de carga urbano, porque para muchos que no pueden cargar en casa, es la única opción que queda. Ya es de por sí admirable que las personas que no pueden cargar en casa conduzcan un vehículo eléctrico porque dependes de muchas cosas para las cuales hay una solución, en mi opinión, y esta solución está aquí. ¿Cuáles son esos problemas que uno puede tener? Estación de carga bloqueada, otros cargando allí. Tienes una tarifa de bloqueo, tienes que salir otra vez en la noche, todo tipo de estas piruetas. La carga se interrumpe, quieres irte de vacaciones a la mañana siguiente, lo he visto todo ya con los espectadores, y luego solo tienes un 20%. Es algo loco, de verdad. Luego están los híbridos enchufables, los demonios en los ojos de los aficionados a los eléctricos, pero quizás no sea tan inútil como creéis. Aquí vemos, por ejemplo, un Prius, ya lo probé. Fue muy bueno, pero ahora os mostraré el siguiente nivel del híbrido enchufable y realmente no lo pondría a prueba ni lo enseñaría. Y veréis con razón elogiar si no pensara que esta es la alternativa perfecta de este auto para aquellos que no pueden conducir eléctricamente, porque un inicio, ninguna infraestructura, mala infraestructura o no quieren conducir eléctricamente. Realmente no importa cuál de los dos escojamos. En el momento en que logremos meterlos en este coche, ya habremos ganado completamente. Desde el punto de vista ambiental, porque con este coche, al menos según su ficha técnica, puedes conducir con electricidad tanto tiempo que podrías estar danzando alrededor días enteros. Contento de no ir cada noche a la estación, a la urbana, por agotarse rápido la batería del híbrido. Os muestro con todo detalle el BMW Passat como híbrido enchufable, que en mi opinión es el híbrido enchufable más moderno que existe, con cifras que realmente os impresionarán. Incluso los más devotos a los vehículos eléctricos, que normalmente no les gustan los híbridos enchufables, dirán, bueno, si no es eléctrico, entonces esto. Porque el cliente que compra este coche, de no ser así, optaría por el diésel o el motor de gasolina puro, no por el eléctrico. Y por eso es la mejor alternativa. Eso es lo que quiero mostraros, incluyendo una guía de compra, como siempre hago. Eso significa que ahora vais a recibir la reseña más detallada de este coche, del BMW Passat Plug-in Hybrid en su versión familiar. Y si os suscribís al canal, por supuesto que me alegraría mucho. Y si después decís, para mí es el eléctrico, entonces lo encontraréis en Evio con ofertas especiales de leasing y más de 8.000 vehículos eléctricos que tenemos disponibles en Evio para vosotros, híbridos enchufables, ¿no? Pero por eso os muestro este video, para que no os perdáis esto, así que bienvenidos a Carmen, aquí empezamos. Antes era el coche, hoy igualmente sigue siendo el coche si detenidamente observamos las impresionantes cifras que dicho coche logra alcanzar. Pero como dije, lo acabo de anunciar, estoy emocionado porque el resultado es estupendo, estoy muy contento. Pero no soy un fanático de BMW, de hecho tenemos un BMW T7 como híbrido enchufable. Y soy tan fanático que estoy considerando cambiar del T7 a la clase W de Mercedes desde que la probé. Cambio de marca de autos según me convenga, dependiendo de la situación. No tengo lealtad a las marcas, me da igual si conduzco un Mercedes, BMW, BWL, Porsche, lo que sea. Lo mejor es lo que conduzco. Pero, aquí un breve resumen para que vean el coche. Deseo hablar de híbridos enchufables porque no quiero impulsar coches de combustión en el canal. Pero seguramente hay algunos que están viendo este video, les espera una prueba muy detallada aquí. Quieren guía de compra, entonces quiero captarlos a interesados que hace tal coche y a quienes quieren comprar, solo brevemente como un pequeño resumen para que sepan qué esperar. Así que sí, se parece mucho al ID.7 Tourer que acabamos de mostrar en Mallorca. Por supuesto, también tenemos aquí IQ Lite, un sensacionalmente buen funcionamiento del Matrix LED, que también uso muchísimo en el T7 y funciona muy, muy bien. Aquí el puerto carga frente, tema después frente, izquierda. Aquí la R, porque es una R-Line. Esto es un blanco perlado, lo que vemos aquí. Vamos directo hacia la parte trasera, si queréis. Francesco me pidió que no caminara en esta dirección, pero ya sabes lo mucho que respeto esas cosas que debo recordar. La parte trasera se parece mucho a la del ID.7, solo los conocedores notarán que no lo es, o personas que saben leer. Por lo demás, es un diseño bastante bonito, entonces BMW realmente ha mejorado mucho. Sigue siendo
Un BMW, o sea, típico coche de representante, pero está realmente muy bien hecho. En términos de maletero, el Passat normalmente supera al ID.7 Tourer con facilidad. El Passat tiene 610 litros de maletero, pero la versión híbrida enchufable enfrenta limitaciones por su gran batería de alto voltaje, que detallaremos adelante. Naturalmente tiene que ser alojada en algún lugar y aún así no es que sea pequeño. Miren esto, o sea, el área total es la misma, solo que no en profundidad. Son 510 litros, expandibles a más de 1.700 litros si abatimos el asiento trasero. Por eso el Passat es tan popular, porque realmente ofrece muchísimo espacio. También he dejado las cosas adentro para que vean cómo se distribuyen todas estas cosas aquí. Se pueden abatir los asientos traseros con palancas aquí que se pliegan de manera muy elegante y no caen como un leñador borracho, sino que simplemente descienden de forma elegante y luego tienes aquí bastante espacio para desahogarte. Un aspecto clave donde el híbrido enchufable o el motor de combustión destacan es, por así decirlo, su beneficio adicional en los híbridos enchufables, la capacidad de remolque. En los modelos ID de Volkswagen se necesita el tracción integral para remolcar 1,4 toneladas. Si no lo tienes, solo puedes remolcar 1,2 toneladas. Aquí, en este modelo, son 2 toneladas. Y sí, quien quiera remolcar casi no puede evitarlo y entonces remolcas aquí también y no estás tan limitado en alcance como con un coche eléctrico. Esto podría ser una alternativa para aquellos que no tienen este problema de carga o no viajo largas distancias, sino que remolco algo y no quiero tener que parar después de 200 kilómetros. Aquí también consumes más, solo que te das cuenta bastante más tarde porque en vez de 800 kilómetros, entonces solo tienes una autonomía de 600 kilómetros, pero aún así no es tan drástico como con el coche eléctrico. Como dije, 2 toneladas de capacidad de remolque, eso sí que es impresionante. Hablaremos de precios y demás en el video. Tengo mucho que contar, incluso sobre esta tecnología enchufable. Es importante conocer qué ocurre cuando se activa el motor de combustión. ¿Cuán dañino puede ser esto? Este coche mide 4,91 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,84 metros. Realmente eso es todo lo que necesitan saber. Creo que la longitud es lo más importante para el estándar alemán de garaje de 5 metros. Así que cabe todavía, pero ya no podrán poner una bicicleta delante. Pero sí cabe. Bueno, entonces ahora vamos hacia Múnich. Lo conduciremos hasta que se agote y al final les lanzaré cifras que creo, incluso si son fanáticos del coche eléctrico, aunque no lo admitan, les impresionarán. Al menos lo dirán frente al PC, aunque no en voz alta, pero les impresionará. Venid conmigo. Hola chico, ¿puedes venir? Aún quería mostrar el interior. Ah, el interior, cierto, es completamente cierto. Muy bien que te diste cuenta. Entonces, el interior, claro, vital para compradores. No quiero privarles de eso, soy un canal de autos. Así que tenemos aquí material suave arriba, velur aquí, una bonita moldura decorativa aquí, que no es laca de piano, sino algo más juguetón. También el apoyabrazos es suave, es incluso muy suave. Pero abajo tenemos el inevitable plástico duro que no es bonito. Aquí mismo pueden observar los asientos, que son disponibles ahora, sí. Resultan ser una mezcla interesante de tela y en cierta parte de cuero, o sea, combinación de cuero sintético aquí con la R de R-Line incluida. Realmente recuerda mucho al ID.7 por dentro. Si miramos la gran pantalla central, una cosa sin embargo no, y eso lo aprecio mucho en el Passat, inmediatamente quitaría el volante del Passat para no tener esos malditos botones táctiles de los modelos ID que me llevan al borde de la locura. Esos botones los tengo también en el T7 y son mucho más fáciles de usar. Aquí no puedes equivocarte, sientes exactamente lo que presionas y no necesitas mirar y deslizar, simplemente presionas. Es puramente táctil, punto, final, se acabó. Luego, por supuesto, algo con lo que el Passat siempre se ha clasificado de manera extremadamente positiva. Ese es precisamente el espacio que está detrás. O sea, ese es ahora justamente el espacio detrás de mí. Mira, creo que me voy a sentar justo aquí. Mira cuánto espacio hay. Así que esto es un puño y aún más. O sea, aquí hay un montón de espacio también hacia arriba, a pesar de tener un excelente coeficiente aerodinámico. Hablaremos de eso más adelante en el video. Casi puedo hacer un puño hacia arriba. Entonces, ¿qué otras cosas más deseas preguntar? En cuanto al espacio disponible, realmente considero que es bastante factible como sustituto del SUV, porque los SUV tampoco tienen necesariamente mucho más volumen de maletero, ni más espacio para las piernas, solo consumen más porque están construidos más altos. Así que constantemente se encuentra el Tiguan equipado con el mismo motor potente. Realmente nunca elegiría el Tiguan, sino más bien porque el Tiguan es de alguna manera como un Touareg pretendiente. Este es el Passat, lo que siempre ha sido y además se ve mucho más elegante.
Así lo veo yo. Bueno, Fe, ¿podemos irnos ya o he olvidado algo otra vez? Por supuesto. ¿Alguna colocación de producto o algo así? Quizás más tarde. Quizás más tarde. Pero sabemos que ya hemos terminado de grabar. No, no el Juice Booster. Hagámoslo. Es pintura blanca y ya es primavera. Quizzy Maniac. Para limpiar este auto también merece ser limpiado. Puedes llevarlo a un autolavado también. Afortunadamente, tienes pocas áreas de acabado en laca de piano que luego pueden rayarse mucho en el autolavado. Así que puedes entrar y no verás marcas, menos aún en blanco. Pero si amas a tu coche, entonces... ¿Lo limpias a mano? Dry Wash Wonder es la clave. O para el interior, especialmente para familias, el Quizzy Maniac 3 en 1 es el limpiador. Hallarán todo en el enlace bajo el video. Y ahora comencemos. Qué genial es poder atravesar Múnich en un vehículo de combustión, y eso probablemente más de una vez, sin contaminar el medio ambiente. Ya saben, soy un verdadero aficionado a los coches eléctricos de principio a fin. Entonces podrías preguntarte, ¿por qué siquiera menciono un híbrido enchufable? Bueno, porque este híbrido enchufable, al final de cuentas, lo que muchos consideran lo peor de dos mundos, es lo mejor de dos mundos, en mi opinión. Porque, ya lo dije al principio, al final hemos ganado si aquellos que bajo ninguna circunstancia conducirían un eléctrico, ahora sí lo hacen. Sería bastante tonto no hacerlo, realmente. En todos los aspectos. Ambientalmente, no importa en qué creas, es un hecho indiscutible. Y por supuesto, también monetariamente, vamos a ver eso después, lo que realmente significa al final en dinero por cada 100 kilómetros con ese consumo. También estoy muy emocionado porque sé que los modelos ID, o sea, si hablamos por ejemplo del ID.7, son increíblemente eficientes en la ciudad. Por cierto, no preacondicionamos la batería, es una especie de escenario peor caso. Y en ese caso específico, quizás incluso llegue a consumir un poco más. Me interesa enormemente descubrir cuánto más será al final, exactamente. ¿Qué datos específicos del motor posee actualmente este coche? Entonces, estamos sentados aquí en la variante híbrida enchufable más avanzada. Esto significa que tenemos el motor de combustión más, un motor eléctrico de 86 kilovatios, y así llegamos a un total de 200 kilovatios, o sea, 272 CV. También pueden optar por una variante menos potente. Esto tiene sentido si la máxima potencia en la autopista realmente no les interesa tanto, sino que simplemente quieren conducir de manera económica, porque este tiene considerablemente menos potencia, cuenta con 150 kilovatios, respectivamente 204 CV, así que definitivamente menos rendimiento, acelera de 0 a 100 en 8,5, 7,3 segundos, así que sí es más razonable, eso hay que decirlo en este punto. Esos son exactamente los datos muy relevantes, ambos cuidadosamente combinados con una batería neta muy potente de exactamente 19,7 kilovatios hora. Brutos son 25 kilovatios hora. Esto es bastante importante saber, porque tenemos aquí un margen inusualmente grande para una batería tan pequeña. Pero no es pequeña, porque en realidad es grande para un híbrido enchufable. Pero 20 a 25 es ya relativamente grande para el tamaño de batería. ¿Por qué es eso? Es por eso que vemos aquí estas 5 rayas. Y esto está diseñado así, este margen, para que cuando se queden sin batería, lo que tarde o temprano sucederá, dependiendo de cómo conduzcan, el conductor aún debería poder acelerar, es decir, al hacer maniobras de adelantamiento y acostumbrarse al impulso, o sea, motor de combustión con el eléctrico, deberías tener aún esa potencia a la que estás acostumbrado y no parecer tonto en medio de la maniobra de adelantamiento. Y por eso tienes, digamos, estas 5 rayas, o sea, 5 oportunidades gratis, donde todavía tienes el e-boost, incluso si la batería está agotada, porque todavía tiene un reserva de 5 kilovatios hora. Y 5 kilovatios hora es suficiente energía para que, para procesos cortos de aceleración, aún tengas suficiente capacidad. Es bueno saberlo y, aunque se agoten por diversos procesos de frenado que igual haces en la carretera o más aún en la autopista, si alguien se mete delante de ti, si frenas por la obra, entonces después de recargar realmente sientes ese fuerte impulso una vez más. Así que la batería no se cargará notablemente, pero ese impulso estará siempre disponible para ti. Sistema genial. Lo que han desactivado aquí, y eso me parece muy bien, es la función de carga de la batería. La generación anterior de híbridos enchufables, como en nuestro T7 híbrido enchufable, tiene esta función. Significa que puedes cargar la batería con el motor de combustión. Claro, de cierta forma es cuestionable y totalmente fuera de tema, porque ¿para qué se diría como crítica? Cargas la batería para poder conducir eléctricamente, pero aumentando el consumo de gasolina.
Obviamente, también lo he probado en nuestro caso, lógicamente, porque quería saber por la ciencia cuánto más consume. Estamos hablando de entre 2 a 4 litros más por cada 100 kilómetros, dependiendo del rango de revoluciones en el que te encuentres. Cierto, doblo en calle Maximiliano por tipos cazadores de autos buscando especiales, aquí cerca de tiendas de lujo, pura ostentación. Bulgari y Giorgio Armani, ¿qué más tenemos aquí? Dior. A ver si también nos capturan con el nuevo Passat. Y esta función, por así decirlo, la han eliminado. ¿Pero para qué se utilizaba? De hecho, tenía un propósito si viajas por la autopista mucho tiempo. Y en algún momento tu batería se agotará. Entonces, en áreas de descanso, en países muy calientes, 40-45 grados, puedes recargar antes de la estación de servicio gracias al motor de combustión, para que luego puedas encender el aire acondicionado estacionario si viajas con la familia. Y no es tan malo como uno podría pensar. Si conduces a 140 con el control de crucero, el esfuerzo del motor de combustión es marginal, para así cargar la batería. ¿Harías eso ahora en la ciudad, donde manejamos en un rango de revoluciones muy bajo? Con un motor de combustión, entonces tiene que gastar esencial o notoriamente más energía para cargar la batería. Eso es absurdo. No era tu intención. No tiene sentido. Para mí es clave manejar con electricidad y ahora con motor de combustión. Pero esa es la razón. Oye, para evitar que la familia se derrita como chocolate suizo atrás, simplemente activas el aire estacionario y cargas la batería antes. El radio de giro también es interesante en este coche. Aquí tenemos un auto de 4,91 metros de largo. No es nada pequeño. Bastante ágil, entonces, para este tamaño. Sin dirección a las 4 ruedas o eje trasero direccional. No lo logramos aquí, tampoco había mucho espacio, pero logramos un buen impacto, solo quería comentarlo al pasar. Así que la historia del híbrido enchufable está bien pensada. Se ha eliminado, como dije, esa función de cargar. Solo se puede mantener. Es decir, mantener el nivel de carga significa que conduces en la autopista, no quieres que consuma la batería. Entonces no lo hace, avanza con el motor de combustión, por decirlo así. Sí, caminar por la calle con el móvil en la mano puede resultar en manchas en el auto. Por cierto, no nos casaron con cámaras de coches, como acabo de notar. Pero los chicos tampoco están aquí. Una vez, con el Alpine, cuando estaba con Celeste, estaban aquí en la esquina y lo fotografiaron. Sí, entonces, volviendo al tema, esos son los datos. Como he dicho, el más pequeño es definitivamente el más sensato. Hablemos también de los precios. Eso es otro aspecto que quiero mencionar, especialmente en relación con el coche eléctrico, donde siempre se dice que son muy caros. Especialmente en el caso del ID.7. Claro, no es barato, pero si tomamos este coche como equivalente, este aquí cuesta, es decir, el híbrido enchufable de gama alta en versión R-Line, como este, tiene un precio desde 64,000. Ya viene bastante bien equipado. Puedes aumentarlo hasta unos 70 y entonces estarás más o menos al nivel del ID.7. Si no consideras la capacidad de autonomía, diciendo, soy representante y debo conducir mucho en la autopista, donde obviamente con un ID.7, a diferencia de uno, Passat sufres, entonces, estás en un punto de equilibrio. La funcionalidad es la misma. Al final, la imagen o el coche. Entonces, el eléctrico no es tan significativamente más caro que ahora una versión de combustión de ello. El más económico cuesta 14,000 menos. Entonces, el pequeño híbrido enchufable también por eso más sensato realmente, porque pagas 50,000 euros en el precio base en lugar de los 64,000. Entonces, eso sí lo notas. Al final, incluso tienes probablemente quizás marginalmente un mejor alcance, simplemente no tienes esa aceleración, pero 8,5 segundos tampoco es que sea una tortuga. No me parece mal, de verdad, es sin duda alguna la opción más razonable, ¿sabes? El diésel cuesta más o menos unos 54, o sea, en realidad podría ser desde 54, no, disculpen, en realidad son 58. El diésel premium empieza en 58, si lo equipas bien ya te sitúas en 65. Entonces la diferencia con un ID.7 no es tan enorme. Siempre olvidamos que incluso los vehículos de combustión ya cuestan una fortuna hoy en día. Un Passat completamente equipado tiene un valor de 70,000 euros. No es que este vehículo cueste 50 y el modelo eléctrico 70. Ahora pasemos a la funcionalidad en la aceleración. Tenemos aquí un pin de kickdown debajo, o sea, bajo el pedal del acelerador. Esto lo conocemos de muchos autos, es decir, das a fondo y luego, más allá del todo, hasta el kickdown. Si no excedes el punto de kickdown, el vehículo quedará automáticamente en modo eléctrico. Solo tienes que seleccionar este modo aquí
en la consola del vehículo, eligiendo el modo E, lo cual te permitirá disfrutar de una conducción notablemente más eficiente y ecológicamente sostenible. Se puede elegir aquí en híbrido, es decir, en el botón de híbrido, elegir híbrido o modo E. Y en modo E realmente solo tienes el eléctrico, debes asegurarte de, al acelerar, no pasar del punto de kickdown para que el motor de combustión no se active. Ahora, algunos temen, esa fue también razón para deshacernos del Q7 híbrido enchufable. Ahora, en términos de espacio fue un punto, porque como familia somos demasiado grandes. Otro punto, sin embargo, fue que a mi esposa siempre le molestaba que, si necesitaba acelerar dinámicamente en algún momento, no quería hacerlo porque, tan pronto como aceleraba, mucho antes de ese punto de máxima aceleración, el Q7 ya había activado el motor de combustión, que siempre está frío en trayectos cortos, porque siempre conduces en modo eléctrico. Y si solo lo activas para esos momentos, lo que haces es básicamente darle una paliza a un motor de combustión completamente frío, sin ningún tipo de piedad. Lo cual, por supuesto, no es bueno. Ahora, con el Passat también me informé sobre este tema, porque si eventualmente lo haces, ya que manejas en modo eléctrico por carreteras secundarias y tienes que realizar una maniobra de adelantamiento, podría ser ajustado, necesito toda la potencia del sistema, el motor de combustión se activa, no tienes que preocuparte demasiado. ¿Por qué? Todos los rodamientos y todos los componentes que estarían afectados están revestidos adecuadamente para ser resistentes contra eso. También pregunté por qué en las estadísticas de problemas de motores, según el feedback de los clientes, algo se haya roto alguna vez. Y eso en realidad ya en la generación anterior realmente no se notó en lo absoluto. Entonces no tenían quejas y ahora con esta mucho menos, porque como dije, está diseñado para que de vez en cuando el motor de combustión se active en frío. Es muy importante saberlo y aquí no es como en el Q7, sino que al menos hasta el punto de kickdown. La potencia total, quisiera probar, pero astutamente aparcamos detrás de un camión indicando aprieto. Lo que también me di cuenta, estoy conduciendo ahora, vamos del oeste de Múnich hacia el este de Múnich, urbano. Y al principio, cuando todavía tenía una parte de la autopista urbana, donde conduces a 60 pero de manera constante, se ha vaciado la batería más rápido que ahora, desde que estamos completamente en este tráfico típico de hora punta, de parar y arrancar, porque estamos frenando constantemente y por lo tanto recuperamos energía de nuevo en la batería, realmente se convierte en un eléctrico al final. Y desde entonces consume menos, así que con cada kilómetro que conduzco, el indicador de la batería disminuye menos en proporción que antes, cuando íbamos constantemente. 60 o 70 en la autopista de la ciudad, ahí estaba bastante sorprendido, pensé que se iba a vaciar rápido, pero ahora ya bastante bien. ¿Queremos observar cómo avanzamos juntos o se pierde toda la magia? Dame un poco más de tiempo. Bueno, Francesco es el responsable de que ahora no veáis el avance en el consumo. Eso puedes verlo ahora mismo, aún tenemos un 80% de carga, así que incluso si no lo hacemos ahora, consumo, como ya hemos mencionado, el 80% de la carga, 73 kilómetros. De autonomía restante es lo que tenemos, que se muestra aquí. Curiosamente, ella realmente estaba queriendo saber cuánto carga exactamente este coche en su batería. Es fácil entenderlo en un punto de carga, porque allí hay menos pérdidas que en un poste de corriente continua. Y el coche me fue entregado completamente vacío, porque por el trayecto desde Wolfsburgo hasta aquí y también por haber conducido rápido, pues la batería se agotó en algún momento. Y eso estuvo bien porque así pude ver cuánto cabe realmente. Y fueron 22,7 kilovatios. Aquí ven la inserción grabada especialmente para ustedes. Entonces, 22,7 kilovatios hora se han cargado en la batería. Es decir, todavía teníamos 2,3 kilovatios hora ahí como una especie de reserva. Esto también significa que por esa misma razón con este coche siempre arrancas eléctricamente, maniobras incluso si la batería está toda vacía. Este margen no solo es para las orgías de aceleración que mencioné, sino también para salir temprano en el vecindario. Para mí, la situación es precisamente así. Tengo una vecina que, de hecho, resulta ser bastante sensible a cualquier tipo de acústica, en especial cuando se trata de los ruidos que hacen los niños y cosas por el estilo. Y yo tampoco soy alguien que quiera causar problemas a propósito, incluso cuando a veces es realmente exagerado. Pero no soy una persona que ahonde en la herida. Naturalmente trato de mantenerme lo más tranquilo posible. Lo puedo hacer muy bien con mis coches eléctricos, claro. A menudo salgo rumbo al aeropuerto a las 5 de la mañana y me deslizo fuera. Lo único que puedo oír es cuando una piedrecilla se cae del neumático al asfalto.
Y con un coche así, con el Passat plug-in híbrido, tienes esta función también. No importa qué tan vacía esté tu batería, siempre tienes este colchón que permite que salgas completamente en silencio de la urbanización, del garaje, como sea. No es que un 2 litros de 4 cilindros sea tan increíblemente unos 5 litros. Tiene unos 5 litros de 4 cilindros, con 2 litros de 4 cilindros es el antiguo, creo. Entonces resultó ser bastante ruidoso, como si ahora mismo tuvieras un Maserati Trendos 200 GT encendieras, pero es mucho más silencioso y conduce muy tranquilo. Es como si estuviera en nivel eléctrico, ¿no crees? Es decir, cómo conduce, está conectado a la transmisión, lo que significa que también cambia de marcha. Las marchas. Pero no tienes la sensación de que esto sea simplemente un motorcillo de ayuda, sino que siento que estoy en un eléctrico completo, en este rango, es decir, en esta área, como estoy utilizando el coche ahora. También tenemos aquí la suspensión adaptable DCC, la cual también tengo en el T7, es decir, una suspensión DCC que puedes ajustar para que sea más suave o más dura mediante un regulador. Me encanta increíblemente en el T7 porque cuando estoy en autopistas particularmente malas en Italia, a velocidades altas, es decir, 140, 150 con el control de crucero, absorbe los baches tan bien que apenas noto una diferencia con el EQV o con la clase V con suspensión neumática en el T7 porque es tan armónico. Ahora también tenemos aquí la compresión y la extensión separadas entre sí. Cuando te enfrentas a los grandes baches, el avanzado sistema de amortiguador delantero previene eficazmente el brusco levantamiento del auto, a diferencia de uno estándar, lo cual es especialmente importante. ¿Está haciendo ruido? ¿Qué es lo que está haciendo ruido aquí? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo ruido? 2, 3 veces. Eso no queremos. Ya es suficiente. Si el coche se balanceara así por las irregularidades, un amortiguador normal permitiría volver a elevarte. Este se mantiene entonces, por así decirlo, más rígido en la parte delantera. Para que no tengas ese bamboleo vertical de subida y bajada. Y eso es cómodo, tal suspensión. Así que por favor no escatimen en eso al comprar un coche porque aumenta enormemente el confort. Sobre todo es también un coche familiar con ese gran maletero, con todo ese espacio atrás. Entonces buscarán tener el confort adecuado. Así, ahora es ideal para probar la aceleración sin pasar por esto. Sí, la aceleración impresiona. ¿Ya hemos llegado a 50? Entonces, no se diría que es lento, también acelera un poco. Tienes que sentir, como dije, que el motor de combustión no se activa. Puedes cambiar de carril rápidamente y demás. Funciona bastante bien. Aquí tenemos en el navegador, para mencionarlo brevemente, no tan relevante como en el eléctrico puro, pero aún así. Tienes la enorme ventaja en este coche de que puedes cargar aquí. A 11 kW AC. Además podemos cargar en corriente continua, llegaremos a eso pronto. Y bueno, aquí ves estaciones de carga, conveniente si tienes una cita en la ciudad con el coche, ¿por qué no aprovechar para cargar? Aquí, por ejemplo, ves una columna de 11 kW, libre. Aquí hay una columna de 22 kW, está libre. Esa, por ejemplo, no está libre, lo ves de inmediato por el punto rojo. Me parece bien que esto esté implementado y que se pueda ver así ad hoc en el resumen del mapa, porque cargar así un coche tiene sentido. Porque cada hora, es decir, una hora que cargas este coche en un poste de 11 kilovatios, ya has cargado la mitad de la batería. Y en el mejor de los casos ya tienes 50 kilómetros de autonomía urbana. Eso es realmente excelente, por eso te recomendaría definitivamente hacerlo. Por eso me parece increíble que tenga esta capacidad de carga. Me molesta mucho con nuestro T7 híbrido enchufable, que cuesta notablemente más que este, que solo pueda con 3,7 kW. Es realmente ridículo. Necesitas entre 3,5 y 4 horas para recargar completamente esta pequeñísima batería de 10,4 kW. A veces simplemente olvido cargarlo porque decidimos de improviso, oye, ¿vamos al zoológico o al parque salvaje de Pohing? Y da igual si quiero conducir solo en eléctrico o en modo híbrido enchufable, pero es así que por supuesto. Cuando la batería está llena, tienes mucho más margen tanto para la autopista como para la ciudad. Mantén tu consumo de gasolina muy bien bajo porque el coche eléctrico siempre ayuda mucho. Y muchas veces sucedía que media hora antes de salir me acordaba, oh vaya, el coche solo tiene un 10% de batería. ¿Qué pasó? Claro, ni siquiera logré cargarlo cerca de estar completo. Aquí con 11 kilovatios puedes cargar mucho más rápido. Así que realmente, por eso digo, es el híbrido enchufable más avanzado en esta categoría, porque tienes la mejor combinación de
Carga AC rápida, carga DC rápida y una batería lo suficientemente grande como para también recoger a aquel que quizás alguna vez viaje 40 kilómetros al trabajo y quiera hacer esos 40 kilómetros de vuelta, que puede cargar tranquilamente en casa, pero no en el trabajo, por ejemplo. Eso no es posible. Y aunque ahora alguien tampoco pueda cargar en casa y se encuentre a menudo en la situación de que ese punto de carga cerca de su casa sea un poste de carga o un poste de carga esté bloqueado o lo que sea, entonces, incluso si recorre la mitad de su distancia anual de 10.000 kilómetros, es decir, 5.000 kilómetros, o de 20.000 kilómetros, 10.000 kilómetros en eléctrico, oye, ahí ya hemos ganado. No es aquel que dice, casi me compro el ID7, pero ahora voy a comprar el Passat híbrido enchufable. Eso no sucede. Ese se pregunta, ¿debería comprar el diésel o me hago un gran favor con el híbrido enchufable? Y por supuesto te haces un favor, porque al fin y al cabo puedes conducir completamente eléctrico. Y eso es lo que se quiere meter en las cabezas de estos eternos retrógrados, que eso no es la combinación de ambos, de lo peor, No, ¿cómo se dice? Que combina lo peor de ambos mundos. No, ¿cómo era el dicho? Por Dios, definitivamente lo peor de los mundos, exacto, eso es, pero no, sino que se trata de lo mejor de ambos mundos. Y sí, arrastras el motor de combustión la mayor parte del tiempo. Pero otra vez, ¿quién compra el coche? El que manejaba el diésel no solo arrastra el diésel siempre, sino que también emite suciedad constantemente en el tráfico de punta, en ese tráfico donde arrancas y frenas siempre, donde no tienes la ventaja del coche eléctrico todo el tiempo al aire libre. Entonces, ¿cómo puede ser lo peor de ambos mundos? Eso, alguien tiene que explicármelo. Así que, de alguna manera, amigos, vamos a hablar un poco sobre el peso. Eso es interesante, especialmente al comparar, ya que dijimos arrastrar a los de combustión, pero claro, en un coche eléctrico también tienes que cargar con el peso de la batería de alto voltaje. Vamos a hacer una comparación del ID7. Tourer frente al BMW Passat Plug-in Hybrid Combi, para ver realmente cuál es la diferencia de peso. Pero ahora, ya que están aquí con Carmaniac, vamos a realizar una medición oficial del consumo en nuestra pista de pruebas habitual, donde siempre medimos los eléctricos. También aquí a 130 km/h. Logra 140 en modo puramente eléctrico, lo cual es realmente increíble. Pero queremos medir exactamente la misma velocidad que siempre medimos, con 130. Por cierto, tenemos 8 grados de temperatura exterior, así que esto mejora aún más hacia lo positivo. Factible si estamos en verano, que no es ahora, 8 grados es así. El aire acondicionado, por cierto, está puesto a 22 grados todo el tiempo, sistemas de asistencia. Acabamos de tener el road trip del ID.7 contra el EQ Contra i5. Y ahí el ID.7 ha sumado muy buenos puntos. Fue en eficiencia y carga al final. Mejor que los competidores, aunque estos son más caros. En cuanto a sistemas de asistencia, él, pero tampoco nadie, puede realmente igualar al i5. Tiene esa conducción sin manos. Eso es realmente el mejor puntaje del momento, incluso mejor que lo que ofrece Mercedes. Pero si nos centramos en la conducción, con el asistente de dirección, aquí ves también la indicación precisa del carril. Y también tienes el auto vecino. No obstante, señala antes que en ID7 debo volver a poner mis manos en el volante. Y muy rápidamente, es decir, en el lapso de un segundo, encontró de nuevo las marcas de guiado de carril. Bien, ahora tengo que volver a tomar el control del volante. Lo hace genial, maneja muy bien y casi diría, no siento ninguna diferencia con el ID7. ¿Pero tú has viajado en el ID7 en la autopista? No, ¿verdad? Sí, claro. ¿Notas una gran diferencia con uno totalmente eléctrico? Increíble, ¿verdad? No oyes nada. Ahora realmente necesitamos saber, descubrir cuánto puedes avanzar de verdad en la autopista con este coche. Esto es súper interesante para todos aquellos de ustedes allá afuera que tienen un híbrido enchufable, compran y quieren saber, bueno, oye, ¿cómo está? Yo, por ejemplo, no conduzco por la ciudad, puede ser su caso, sino solo por autopista y hago pendulares 50 ida, 50 vuelta. Lo logro. Creo que no alcanza los 100 kilómetros, pero el alemán promedio tampoco viaja 100 kilómetros al trabajo. Claro, siempre hay casos extremos que dicen, oye, viajo 140 kilómetros de ida y vuelta, 60 de ida y vuelta, qué sé yo. Existen, claro, pero no podemos tomarlos como referencia. Siempre están aquellos que nos escriben en los comentarios, para mí lo eléctrico es una tontería, necesito tanto y tanto, o soy piloto y me llaman inesperadamente a menudo. Obviamente es una tontería para ti si tienes que desplazarte 80 kilómetros al aeropuerto y luego volver.
no hablamos de eso. Pero estoy súper emocionado por ver cuánto consume a esta temperatura en la autopista a 130 km/h. Con la mayoría de híbridos enchufables, si logras, alcanzar 30 km en autopista, ya puedes aplaudirte. Ni siquiera lo logras con el T7 y sus compañeros, ni siquiera a esa velocidad. No debemos olvidar, tenemos aquí también un coche optimizado aerodinámicamente. Tenemos un valor de CDU de 0,25. BMW utiliza trucos de la electromovilidad, como por ejemplo con neumáticos aerodinámicamente optimizados que aportan 3 kilómetros, luego por supuesto el valor de CW en sí. Claro, se puede criticar qué tiene de especial el ID+7 si también tiene ese valor de CW. Tiene un valor de CW marginalmente mejor. Oye, en serio, no puedes equivocarte aquí. Incluso diría prácticamente para vendedores, para personas que tienen que recorrer grandes distancias rápido, que no tienen tiempo para cargar, que no tienen tiempo para cargar en las visitas a clientes o que viajan largas distancias en vacaciones como nosotros. Entonces es la simbiosis perfecta. Ahí simplemente conduces bien con el motor de combustión, lo llenas porque sí, pero no a menudo. Y tienes la oportunidad de conducir eléctricamente, tanto en la ciudad como en la autopista. Eso es realmente genial. Casi que debemos probarlo, ¿no? Por favor, ¿podrías guiarme hacia la dirección de Ambulham número 1 en Jever? Vale, Jever, hacia Ambulham. Número 1. Buen viaje. Hoy a Martín, quien amablemente trajo este coche desde tan lejos. Hoy nosotros vamos a tomar un delicioso café en nuestra casa junto con Francesco y luego le entregaremos a Martín su propia taza marcada con el Ambulam 1. Alguien de BMW obviamente debe recibir esta taza, no tenemos claro planificación de rutas. Ahora es irrelevante, pero también observar cómo reacciona ante el modo de hablar, hasta dónde exactamente según su profecía nosotros llegaremos. En simbiosis, a un 430 kilómetros, con un tanque no lleno. Eso no lo logras con el ID+7. Estoy pensando en comprar el ID+7, pero necesito poder cargarlo en casa también. Eso es precisamente la clave. Ahora veremos qué tan lejos llega, ajustaremos, luego el resultado. Y entonces, claro, también el resultado al final de todo, hasta dónde hemos llegado en términos urbanos. Eso también resulta ser sumamente interesante para nosotros. Hemos recorrido una distancia bastante extensa ya. Realmente eso es interesante. Así que, ahora acelero aquí, cuando alguna vez en un raro caso pasas a toda velocidad por una señal de stop en la autopista. Ahora quiero enseñarles algo, es solo para los que realmente desean comprar este coche. Para fans eléctricos no es notable, para el de gasolina tampoco, ¿sabes? Son rápidos. Pero ¿cómo funciona realmente el coche ahora con este eBoost? Todavía tenemos un 35% de batería. Y aquí vemos que cuando se vuelve azul abajo en el tacómetro significa que él libera 140, 150, 60, 70. Así que para ser un motor de cajita de costura realmente tiene buena respuesta, es decir, 220. Sigue dando en el impulso 30, 32, 33, 34, así que frena. También muy confiable, realmente se mueve increíblemente rápido. Eso es precisamente a lo que me refiero siempre, cuando vas con un e-tron a 210 por el carril izquierdo, un Passat te pita con luces pidiéndote retirarte, siempre pasa eso. Atención, sí, muy rápido, sí, a altas revoluciones va bien, lo veo en el T7, modo deportivo. Se mueve ágil con 218 caballos. Es un motor realmente pequeño de 1.5 litros de cilindrada. Y realmente se siente muy estable en la carretera, ¿lo notas? No estoy seguro. No, se siente bien en la carretera. Para 230 realmente no es ruidoso, ¿verdad? El punto de presión llega tarde ahora en el freno. Avanza bien y, por supuesto, al frenar recuperas mucho. Vuelves a tener el impulso, incluso si tu batería estuviese muy vacía. Esa es la forma de conducir típica de los que van a ritmos ultra altos, que tienen que cubrir muchos kilómetros al día. No es económico ni tan seguro como manejar a 150 con control de crucero,
Quería mostraroslo ahora, la velocidad máxima es de 220 sin este impulso y así llegas a 139, 38 si además. Tienes el impulso, pero se nota, claro, no es comparable con lo eléctrico, con la suavidad de un eléctrico. Al acelerar a fondo un ID7 hasta llegar a 180 km/h. Verás que es notablemente más rápido y en absoluto no suena forzado. Estamos a, no sé, 6.000 revoluciones, así que por supuesto el ID7 te empuja hacia atrás y lo mismo hacen muchos otros eléctricos. Alta velocidad mucho tiempo es difícil para el eléctrico, no el híbrido. Así amigos, hablemos del peso, ya lo habíamos mencionado antes. Y luego hablaremos de otra cosa muy interesante, estoy muy ansioso por escuchar su opinión. Pero primero el peso, el Passat híbrido enchufable pesa 1,8 toneladas. Para comparar, el ID.7 Tourer pesa casi 2,3 toneladas, es decir, una diferencia de 500 kilos. Obviamente no quiero hacer parecer al híbrido enchufable mejor que el eléctrico, porque para mí está claro lo que conduzco y por qué lo conduzco, es decir, eléctrico. Pero sabemos de qué individualidad estamos hablando. Otra vez, sobre la persona que no habría comprado un eléctrico. Probablemente este individuo incluye también al conductor de este ID4 de al lado, quien ahora, en una breve conversación, basada en un asesoramiento deficiente, se muestra insatisfecho porque, por ejemplo, no se le informó una potencia de carga pico de 135 o con software actualizado 170 kW no siempre se alcanza según el estado de la batería dependiendo de la temperatura. Dijo que está decepcionado porque solamente tira tanto y tanto. Sí, lo que él no sabe, porque nadie se lo ha explicado, es cómo es realmente una curva de carga y por qué se ve afectada. No concierne al coche eléctrico, sino a la tecnología de baterías. Una batería fría, si ahora conectas el móvil en Suecia a menos 20 grados, tampoco se cargará como si lo enchufaras ahora en un cargador rápido. Entonces, asesoramiento deficiente lleva a insatisfacción y quizás huida en busca de mejor solución, pues dicen, puedo seguir con eléctrico, porque se observa que la idea estaba claramente allí y cuenta con un respaldo sólido. Ahora el problema es que, por ejemplo, el punto de carga se ha roto. No sabemos por qué las estaciones de carga aquí no funcionan ahora. Es que ese es el tema, estás así con los híbridos enchufables que dices, bueno, tengo prisa. Desafortunadamente se ha detenido. Todas las columnas no funcionan, así que son... Sé que ya habéis estado aquí 2 veces. Tienen un problema con la red eléctrica aquí porque simplemente se apagó de repente. No creo, absolutamente no. Se ve claro, ese es el problema. Con los híbridos enchufables ahora al menos tienes una opción. O sea, creo que es un buen paso intermedio para aquellos que no quieren someterse a eso. Entiendo eso, cuando uno acumula esas experiencias más a menudo, hay que saber cómo funciona la electromovilidad. Por eso, por ejemplo, en los viajes largos, Francesco es mi testigo y no debe mentir por mí. Con Ionity nunca tenemos problemas. Claro, si una estación no funciona, uso otra. Nunca tuve cortes de carga ni nada por el estilo, lo hago viajando y sé cómo funciona. Pero tienes que saber mucho también para entender lo que no debes hacer mal. No es que nunca funcionen en general, antes cargaba aquí frecuentemente. No he tenido malas experiencias hasta ahora. Pero, por ejemplo, si tienes prisa y sales, después de estar ahí 20 minutos, no importa dónde, y estás en el mismo nivel de carga que cuando lo conectaste, puedes salir de aquí y decir, Dios mío, bueno, pero tengo el motor de combustión. Eso no se puede hacer con un coche eléctrico. Solo quiero señalar que hay ciertas situaciones con los híbridos enchufables que los hacen superiores en algunas ocasiones. Y o hacer y luego para algunas personas puede ser una buena solución que les permite conducir eléctricamente dentro de la ciudad. Volkswagen dice que cargar de un 10 a un 80% necesita 23 minutos. El 80% es tan relativo. Ahora surge la pregunta y ustedes pueden responderla en los comentarios. ¿Creen que un híbrido enchufable debería poder estar en estaciones de carga rápida? ¿O es un invitado no deseado porque bloquea la estación de carga para aquellos que solo pueden conducir completamente eléctricos? Francesco acaba de decir que la idea es conducir lo más eléctricamente posible. Entonces, si alguien pudiese cargar 50 kW en DC, ¿por qué no? Un i3 también puede cargar solo 50 kW en DC o un Nissan Leaf, es lo mismo. Solo saber que aquí también puede funcionar con un motor de combustión quizás molestaría a algunos. Tengo curiosidad por ver qué opinan en los comentarios. ¿Puede estar ahí en un punto de carga rápida o les parece grotesco? ¿Está bien? Significa que él vive su día a día, ahora eléctricamente para los próximos días, y siempre viene aquí porque no puede cargar en casa o al manejar en la autopista.
pero con un menor consumo de gasolina, porque aún tiene una batería llena. El 80% es relativo, ya que aquí no cuenta, pues la autonomía no se equipara a un coche eléctrico real, así que sí, cargaría hasta el 100% aquí. Según el indicador en el punto de carga y también en el coche, tomaría 45 minutos, es decir, completamente lleno. Eso funciona cuando estás de viaje y haces la parada familiar obligatoria, donde luego se almuerza. Entonces aquí tienes la batería cargada de nuevo y puedes seguir conduciendo con un bajo consumo en autopista, cuando está en modo híbrido, porque el sistema de navegación, si lo tienes activo, básicamente dicta cómo manejar efectivamente la carga de la batería. A mayor distancia, se extiende más su consumo y se recurre menos a ella. Pero si la distancia es más corta, se emplea bastante más para reducir el consumo. Quiero escuchar qué dicen. Si un híbrido enchufable con esta capacidad debe estar al menos en una estación de carga rápida o no. No registramos todo el procedimiento de carga, como vieron en superposición, porque la estación dejó de cargar de golpe. Para nosotros es menos molesto, para el conductor del ID4 obviamente es toda una contrariedad y para todos los demás también. Qué pena. Ahora pasamos a la buena noticia, que es lo que este chico aquí puede lograr puramente en eléctrico. Y eso es realmente impresionante, en mi opinión. Llegamos a la parte más importante del video, gente. Y antes de que los aficionados a los vehículos eléctricos se indignen, ¿por qué estoy filmando este coche? O incluso, ¿cómo se puede comprar un coche así? Intenten realmente quitarse las gafas de color de rosa y ahora absorban y comprendan los siguientes números, que como dije, la alternativa para el comprador de este coche sería el diésel o el gasolina, no el coche eléctrico. Nunca conduciría este coche en lugar de mi coche eléctrico, porque tengo una opción de carga en casa. Pero incluso con la posibilidad de cargarlo en casa, después de haberlo probado y calculado su consumo, realmente tiene mucho sentido. Si recorren largas distancias, lleguen a compromisos a tiempo y con trabajo estresante, elijan vacaciones largas, aunque prefiero el coche eléctrico para quienes cargan en casa, pero ahora dejen que estos números se les disuelvan en la boca. Manejamos este auto 25 kilómetros por Múnich. Inicié el viaje en casa con 98% de carga. Lo cargué durante la noche. Y 25 kilómetros a través de Múnich. Tráfico típico, a veces un poco más de tráfico, a veces un poco por el anillo medio, y consumió 16,8 kilovatios hora. Es un valor realmente excepcional, ningún otro híbrido enchufable en el mercado actual lo puede alcanzar, incluso el modelo ID.7 no consumiría menos que esto. Entonces, a 8 grados, este es un valor de consumo eléctrico absolutamente adecuado, que también consideraría adecuado para un vehículo puramente eléctrico. Esto significa, en consecuencia, si hubieras seguido conduciendo de esa manera, antes de que entráramos a la autopista y continuáramos hasta que se agotara, habríamos logrado sin problemas 110 kilómetros. Ahora piensen en el verano, que claramente es mucho mejor para la batería. La temperatura ideal sería de unos 30 grados, y la batería, quiero enfatizar, no está preacondicionada. Teníamos solo 8 grados. Eso afecta todo negativamente. Entonces, hasta que se agotara, habríamos logrado 110 kilómetros. Puedes manejar hasta el último segundo, ya que se activa el motor de combustión. Y en la ciudad, al incorporarte al tráfico, gracias al amortiguador, todavía tienes el arranque eléctrico. Esto significa que todo este proceso de arrancar en el semáforo, para luego detenerte de nuevo, sigue sucediendo con electricidad. Esto significa que puedes utilizar toda la capacidad de la batería, o sea, 110 kilómetros. Diría que en verano sin problemas, 120 kilómetros. Con esta batería no es grande, entonces muchos eléctricos ni siquiera lo logran. Entonces nos dirigimos a la autopista y ahora van a ver aquí en el inserto nuestro itinerario del día. Condujimos 89 kilómetros hasta la estación de carga y nos quedaban 4 kilómetros de autonomía restante. Eso significa que hubiéramos logrado 93 kilómetros hasta que se hubiera vaciado completamente. Realizamos la construcción en el año de 1989, lo que incluyó asimismo un tramo de 40 kilómetros de autopista. Porque claro, calculamos el consumo en autopista, para esto siempre recorremos 20 kilómetros ida y vuelta, topográficamente nivelado, a velocidad constante de 130. Eso realmente no es amigo del motor eléctrico, una velocidad constante y alta. Así que, si hubiéramos omitido eso, imaginaos, ya habríamos alcanzado 93 kilómetros. Es realmente muy asombroso. Y ahora, si comenzamos a discutir los costos específicos para viajar 100 kilómetros, se pone incluso mucho mejor. Y quien ahora piense en el diésel, que realmente es eficiente hoy en día, o sea, no podemos siempre, tampoco esta pintura de color de rosa, que el diésel es demasiado caro y qué sé yo, mátenme. No lo es. O sea, un diésel moderno como equivalente, creo yo, unos 6 litros en tráfico urbano es posible.
Multiplica eso ahora, por favor, por los 1,65 euros que cuesta el litro de diésel, al menos aquí en Múnich. Estás en 9,90 euros. Ahora presten atención, con un consumo de 16,8 litros en mi dirección aquí en Múnich, 29 centavos el kilovatio hora de electricidad ecológica. Me costarían, por así decirlo, 16,8 kilovatios hora, 4,80 euros. Eso es exactamente la mitad de lo que cuesta el diésel por 100 kilómetros. Pero ten en cuenta que si el motor de combustión se activa y arranca en frío, entonces gastará más. Oye, con una autonomía de 110 kilómetros, el alemán promedio puede ir al trabajo toda una semana o trabajar 4 días y además hacer compras completamente eléctrico. Por la mitad del precio del diésel por 100 kilómetros. Entonces, ese es mi resumen sobre el nuevo Passat plug-in híbrido. Es uno de los pocos plug-in híbridos que recomiendo en este momento. Plug-in híbridos con pequeñas baterías ya no son recomendables. Para muchos, son pseudotecnología. Sí, esa frase de devolver el cable tipo 2 al concesionario sin abrir después de 3 años de leasing, esto no sucederá aquí. Y si ocurre, eres muy tonto, porque con eso estás tirando exactamente el doble de dinero por la ventana cada vez, en 100 kilómetros. ¿Qué les pareció? Díganmelo en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensan. ¿Es esto una opción para ustedes? ¿Debo seguir probando este tipo de autos? Tengo mucha curiosidad.